Buen día, hoy hablaremos de el conflicto armado en Colombia, haremos un breve contexto de cómo ha sido el conflicto armado en Colombia, cómo se ha desarrollado en sus diferentes áreas y los diferentes procesos o negociaciones que se han dado en el transcurso del tiempo para lograr que la guerra eh, llegue fin a ese conflicto que lleva décadas y décadas azotando el pueblo colombiano como tal. Para entender un poco sobre el conflicto armado debemos rebobinar el tiempo desde la época de conservadores y liberales, ya que por medio de esa guerra que se dio entre estos grupos políticos, de ahí desprendieron varios grupos armados en Colombia. Entre la más reconocida, pues la actual guerrilla que es em, la pionera, se puede decir, la pionera en este conflicto armado y en una de las circunstancias por lo que no se ha llegado a ningún acuerdo como tal al 100% en, en la paz de Colombia. Pasando los años se aparecen nuevos grupos armados, aparecen nuevas estructuras, aparecen nuevos conflictos, ya aparecen grupos como el ELN y otros que se desprenden de los mismos. Y por lo tanto los presidentes, muchos presidentes han tratado de llegar a algún acuerdo, de tener una paz total, pero pues digamos que por ciertos factores como el narcotráfico, em, el dominio de territorios, el ansia de poder de los mismos, nunca se ha llegado a un acuerdo como tal. Claro ejemplo tenemos el último acuerdo que se firmó con el presidente Santos, que fue un fracaso total. Antes de Santos, muchos presidentes lo intentaron, lo intentó Samper acabar con el conflicto, lo intentó Gaviria acabar con el conflicto, lo intentó Uribe acabar con el conflicto, haciendo, entre comillas, acuerdos de paz que nunca florecieron, nunca llegaron a un final feliz. Está uno de los primeros acuerdos fue en la Uribe en el año de 1984-1986, que se firmó, se hicieron algunas modificaciones al estatus político, al estatus de cambio con el transcurso del tiempo. Nada, ya nos vamos a 1992, el acuerdo de Escala, el famoso acuerdo del Caguán del 98 al 2002 y ya con el mandato Uribe, el de Santa Fe de Relito de 2003 a 2006. Y de ahí nos pasamos al de La Habana, que fue el último con el presidente Santos, que en fin no se llegó a ningún acuerdo, se firmaron cosas, no hubo un cumplimiento total para la paz, eh, valga la redundancia, para la paz total. Se incumplieron los acuerdos con los firmantes, varios factores nacieron nuevas estructuras, nacieron em, los reinsertados de la guerrilla, nacieron los nuevos grupos, tanto el ELN como las Águilas Negras, como los clanes que empezaron a, a vivir, a, a, a surgir y todos quieren el dominio del poder. ¿Cuál es la problemática general? El dominio del narcotráfico. El dominio del narcotráfico es la base fundamental para que ninguno quiera soltar el poder y todos quieran seguir alzados en armas, ya que les es más rentable seguir con el narcotráfico, seguir delinquiendo, que los beneficios que les da el gobierno. La última, digamos que entre comillas, fue el más exitoso, después del de Uribe, que los grupos del ELN se reinsertaron, algunos se fueron a pagar sus penas, a comparación del de Santos, que se reinsertaron, pero
nunca pagaron penas y hay impunidad total. Por lo tanto, nunca se ha llegado a un acuerdo y nunca se irá a llegar desde que el narcotráfico exista.